Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Javier y a la organización de Ibersid el poder participar en el congreso y también disculparme por no poder estar presencialmente, que es lo que me hubiese gustado, pero bueno, pues no ha sido posible, ¿no? Finalmente. En esta comunicación se titula Desarrollo de una iniciativa SCOS en el ámbito de la filología clásica, concretamente la toponimia latina. Y lo que queremos exponer es el desarrollo de un demostrador basado en mapas interactivos y en los estándares SCOS, pues, que nos permite representar sistemas de organización del conocimiento, y TEI, que nos permite codificar en formato XML textos, ¿no? Corpus textuales. Básicamente lo que se quiere hacer es ofrecer una interfaz de búsqueda donde el usuario pueda recuperar fragmentos de textos clásicos que contienen información sobre lugares que el usuario selecciona a través de un mapa, ¿no? En una página web. Esa es un poco la idea. ¿Qué se busca con esto? Pues básicamente se busca una mayor exhaustividad en la recuperación de los resultados y también se busca ofrecer un mecanismo flexible para explorar colecciones de textos clásicos a partir de la toponimia. El trabajo se encuadra dentro de lo que serían las humanidades digitales, ¿no? Que proponen la aplicación de nuevas tecnologías para facilitar el acceso, análisis y comprensión de los textos clásicos. Hay distintas definiciones, ¿no?, de humanidades digitales. Quizás la de Brockman, que habla de una transdisciplina mutante, multiforme internacional, que analiza, crea, capta, codifica, gestiona y comparte digitalmente productos culturales. Esta definición yo creo que es una de las más interesantes. Y en cualquier caso, esta disciplina lo que hace es proponer nuevos paradigmas de trabajo basados en la mediación de la tecnología con esos corpus textuales relacionados con las humanidades, y sin ninguna duda se trata de una disciplina que tiene una presencia creciente en planes de estudios, proyectos, líneas de investigación, etc. En el ámbito español, el término de humanidades digitales empezó a generalizarse, podemos decir, en torno al año 2005. López Poza propuso un término equivalente, humanidades interactivas, y un aspecto interesante es que se combinan las humanidades tradicionales, lingüística, historia, literatura, arte, con tecnologías e instrumentos que es frecuente utilizar en lo que serían las disciplinas de la documentación. Hablamos de visualización de la información, hablamos de codificación de metadatos, hablamos de minería de texto de datos, hablamos del procesamiento del lenguaje natural, y el objetivo, o uno de los objetivos de las humanidades, como hemos comentado, es poder acceder, recuperar, difundir, preservar corpus textuales en formato electrónico, facilitar su comprensión, interpretación, análisis, estudio comparado, y evidentemente, si nos fijamos en este objetivo, claramente la primera parte está, podemos decir que se solapa o coincide con los objetivos que tienen las disciplinas de la documentación. Roncaglia señaló cuáles eran las tecnologías del tratamiento de la documentación que normalmente se aplican en proyectos de humanidades digitales, y señaló 4 aspectos. Por ejemplo, el uso de herramientas digitales, pues para la interpretación de los textos, los lenguajes de marcados para su representación formal, estructural y semántica, la inclusión de metadatos, no solo descriptivos, sino también interpretativos, y evidentemente, pues dar soporte para la reflexión en torno a los contenidos digitales y sus características. Vemos así que existe, pues evidentemente, una clara relación entre humanidades digitales y disciplinas de la documentación, que también la ha señalado López Poza, ¿no?, cuando hablaba o apuntaba entre las líneas de trabajo de las humanidades digitales la actividad documental, que se centra en el diseño de bases de datos y contenidos hipertextuales, la actividad editorial, dedicada a la difusión del texto por diferentes medios, la actividad instrumental, para el uso y perfeccionamiento de programas
de análisis de textos y la actividad didáctica que busca el diseño de nuevas modalidades de enseñanza. Hay distintos proyectos que se han desarrollado en el ámbito de humanidades digitales. Normalmente pues suelen ser repositorios, corpus textuales, etcétera. Y aquí simplemente mencionamos algunos de los más relevantes y de algunos cuyos resultados hemos utilizado, ¿no?, para el desarrollo de este demostrador. Uno de los más interesantes es el proyecto Pléyades, que es una herramienta donde se puede buscar, compartir y reutilizar información geográfica sobre el mundo clásico griego y romano. Es un proyecto desarrollado en las universidades de California y Carolina del Norte en Estados Unidos por dos departamentos, ¿no?, vinculados con el mundo antiguo y la cartografía. Y básicamente lo que tenemos es más de 30.000 registros de localizaciones geográficas con información histórica de cada una de ellas y, muy importante para nuestro objetivo, las coordenadas geográficas, ¿no?, donde se encontrarían esos lugares en la actualidad. Este sistema no solo permite hacer búsquedas, sino que también permite consultar de manera interactiva la información mediante un API y, muy importante, nos permite descargar datos en distintos formatos fácilmente procesables: CSV, KML, RDF, JSON, etc. Otro proyecto interesante es GeoNames, que es una base de datos de nombres geográficos agrupados en distintas categorías. También permite de alguna forma buscar mediante distintos mecanismos, ¿no?, estos lugares, incluso utilizando, por ejemplo, el latín. Nos ofrece información sobre los lugares, incluyendo la latitud y longitud, y también nos permite exportar la información en distintos formatos procesables. Y finalmente, un proyecto relevante que queremos mencionar es Perseus, que es una biblioteca digital creada en la Universidad de Tufts, donde hay distintos recursos relacionados con la filología clásica. Integra no solo los textos, sino también acceso a diccionarios, imágenes, elementos multimedia, etc. Y la búsqueda, por ejemplo, se puede hacer en latín, griego, árabe, en fin, en distintos idiomas de la antigüedad, podemos decir, ¿no? Entonces, Perseus es una fuente muy interesante de textos codificados en formato TEI. Vale, entonces, ya entrando en lo que sería el demostrador, una de las restricciones observadas en los proyectos anteriores es el hecho de que las búsquedas no contemplan formas declinadas de nombres latinos, ¿no? Entonces, aquí se planteó la posibilidad de mejorar la recuperación mediante la ampliación automática de los términos de búsqueda para incluir, en el caso de los topónimos y en el caso de los gentilicios, sus formas declinadas. Para tratar este problema, podemos decir, se optó por utilizar SCOS, ¿vale?, para crear una especie de vocabulario, ¿no?, donde se mantenga toda esa información de las distintas formas declinadas para topónimos y para gentilicios. Y simplemente SCOS, lo que nos permite es representar conceptos como unidades de conocimiento identificadas mediante un URI o un identificador único, podemos decir, que se describen mediante etiquetas léxicas y que también se pueden relacionar entre sí mediante distintos tipos de relaciones. En esta página podemos ver un ejemplo de lo que sería cómo se propone utilizar SCOS, ¿no?, y cómo se utiliza SCOS en este demostrador. Cada lugar vendría a ser un concepto donde tendríamos distintas etiquetas alternativas o preferentes para las distintas formas declinadas, y también tenemos relaciones con los gentilicios asociados con ese topónimo, ¿no? De esa forma podríamos decir que el concepto Roma, para ese concepto, cualquiera de estas formas y cualquiera de estos términos relacionados nos permite ampliar la búsqueda para encontrar
fragmentos de textos que hagan referencia pues, a este concepto, ¿no? A este lugar en particular. Otro componente de la solución, otro estándar es el estándar TEI, básicamente pues un vocabulario basado en XML que se utiliza para codificar textos de distinto tipo, con un gran predicamento en las humanidades digitales y que, curiosamente, también la especificación de TEI incorpora elementos para etiquetar lugares y gentilicios, ¿no? Si bien esta práctica, en los textos que hemos analizado hemos visto que no se utilizaban estas etiquetas, podemos decir, ¿no? Hay distintas etiquetas y bueno, y aquí pues sería interesante pues que una vez que tenemos el repertorio de lugares y pues bueno, pues el realizar algún tipo de etiquetado automático, ¿no? De los textos con herramientas como por ejemplo tipo TextCrawler que te permiten coger una colección de ficheros, ¿no? De documentos y hacer reemplazos masivos de una forma automática, ¿no? Vale, ya entrando en lo que sería el demostrador, hay tres componentes principales. Por un lado, pues la parte web, la aplicación web, donde se muestra al usuario la cartografía, en la cual se destacan distintos lugares, ¿no? del mundo clásico. Luego, por otra parte, tenemos el vocabulario SCOS, que recoge la información sobre los lugares, sus nombres en latín y los gentilicios con las distintas formas declinadas. Y luego también tenemos la colección de textos TEI, obtenidos en este caso a través de Perseus, ¿no? Del portal Perseus. La idea es que el usuario pues, puede hacer clic en un lugar del mapa y recuperar fragmentos de esa colección de textos clásicos donde se mencionan los lugares o el lugar que ha seleccionado, ¿no? Con cualquiera de las variantes, ¿no? que puedan corresponder, ¿no? a su nombre según las declinaciones, etc. Técnicamente se utiliza pues, un servidor web Apache que sirve las páginas HTML y que implementa la interfaz de usuario con un intérprete de lenguaje PHP, un repositorio SCOS que se ejecuta sobre la aplicación Gena Fuseki y que lo que nos permite es hacer consultas contra el vocabulario SCOS utilizando el estándar SparkQL. Allí os podemos decir dónde vamos a buscar todas las formas declinadas de un topónimo y de su gentilicio, ¿no? Esa sería la idea. Y luego, finalmente, la colección de textos codificados en TEI, eso se gestiona en una base de datos, en un repositorio XML, con el programa BaseX, ¿no? También un programa de software libre. Esta sería la interfaz de búsqueda, que básicamente se trata de cartografía, ¿vale? Donde se han identificado los lugares relevantes. Para la cartografía se utiliza pues, un leaflet, que es una alternativa a Google Maps. Y para marcar los lugares en la cartografía simplemente pues, es muy sencillo, lo único que hay que hacer es introducir estos marcadores en la página web en una función de JavaScript. Si nos fijamos en estos marcadores, aparece aquí una llamada, un enlace a una página PHP que se llama scosgeog.php y a la cual le pasamos como parámetro el nombre del lugar cuyas variantes queremos utilizar para ampliar la búsqueda, ¿no? Entonces, lo que hace esta página scosgeog.php básicamente es construir una consulta SparkQL parecida a esta, que es la que se va a lanzar a la herramienta Fuseki para consultar y para extraer los distintos términos del vocabulario SCOS. Luego ya, una vez se han obtenido esos términos, lo que se hace es construir una segunda consulta, que es la que se va a lanzar contra la base de datos BaseX, que es donde tenemos los textos completos TEI. La consulta más o menos sería algo similar a esto, ¿vale? Pues sería una consulta dinámica donde se concatenan como criterio de búsqueda las distintas formas declinadas del topónimo y de los gentilicios y que nos va a devolver, pues eso, ¿no? Pues los fragmentos donde aparezcan
esos términos, ¿no? Precedidos por podemos decir, por el título del documento, por la información principal sobre el título del documento. Básicamente sería algo parecido a esto, ¿no? Lo que se va a obtener, se selecciona el lugar, ¿vale? Pues aquí se selecciona Roma y al hacer clic lo que obtenemos es fragmentos que hablan sobre el lugar seleccionado, ¿no? Básicamente, ya para concluir, pues diremos que la aproximación propuesta pues mejora la capacidad de recuperar información y establece también la base para desarrollar proyectos educativos, ¿no? Que combinen estos mapas interactivos que permitan localizar lugares geográficos, incluso, pues, ¿por qué no?, pues consultar las distintas variantes, ¿no?, de los nombres y las declinaciones en latín, ¿no? Lo más importante, evidentemente, al final es acceder a los textos de esta forma, ¿no? Y poder explorar las colecciones de textos de esta forma. Se trata, por tanto, de un modelo que puede tener relevancia no solo en el estudio de la filología clásica, sino también en su difusión general, ¿no? No limitada pues a los estudiosos conocedores del área. Se pretende fomentar un poco el aprendizaje de la toponimia latina, que al final pues es parte del origen de nuestra historia, ¿no?, y de nuestra cultura como sociedad moderna. Y más desde el punto de vista documental, podríamos decir, pues bueno, pues se propone un caso práctico en el cual se hace un uso complementario de SCOS, ¿no? Un uso complementario al que sería pues la codificación de los thesauri tradicionales, pues más enfocados en la recuperación temática, ¿no?, de la documentación. Entonces, bueno, pues esto es más o menos todo lo que quería comentar. Creo que más o menos hemos respetado el tiempo y nada, agradeceros la atención y espero que en el próximo congreso pues podamos coincidir presencialmente. Muchas gracias.